Bueno, ahí seguimos con el video. Les decía que los objetivos específicos es concretamente lo que el proyecto, digamos, busca alcanzar, concretamente. Entonces, bueno, se redacta de la misma forma que el general, solo que sin el contribuir, porque esto sí es, como les decía, concretamente lo que el proyecto va a lograr, no lo que va a contribuir, sino lo que va a lograr. Así que vamos a usar un ejemplo también de una compañera. Bueno, y otra cosa, cualquier proyecto, digamos, programa, plan, tiene más de un objetivo específico. Objetivo general suele ser uno solo, pero objetivos específicos pueden ser varios. Por eso la consigna del trabajo es que ustedes puedan identificar al menos dos. En este caso, por ejemplo, la compañera que se planteaba la accesibilidad de las prácticas deportivas, uno de sus objetivos tiene que ver con contar con un espacio, ¿sí? Digamos acondicionado, un espacio donde se pueda llevar adelante la actividad. Ese es un objetivo. Otro objetivo tiene que ver a lo mejor eh, con tener el equipamiento, con tener los elementos. Son objetivos específicos diferentes, pero vamos a ver acá cómo se redacta uno, por ejemplo. Verbo, disponer. ¿Cuál es el componente? Bueno, o sea, el tema, concretamente lo que se requiere. Bueno, un espacio físico acondicionado para la práctica de las actividades. El lugar, la escuela Fortabat, los beneficiarios, los alumnos. Si ponemos todo eso junto, sería así. Disponer de un espacio físico acondicionado para la práctica de actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento, en donde en la escuela Fortabat, ¿para quiénes? Para sus alumnos. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo. Ahora vamos a los resultados esperados. Y fíjense, beneficiarios, verbo y subcomponente, componente. A ver, esto también. Un objetivo específico generalmente tiene más de un resultado esperado, ¿sí? Fíjense esto de la cantidad, ya sea en los beneficiarios o en los componentes o subcomponentes. Acá ya empezamos a hacer concretos y medibles los efectos de nuestro programa o de nuestras intervenciones o de nuestras actividades. Acá, digamos, esto es lo importante. Por eso se dice que son proyectos orientados por objetivos o por resultados, ¿sí? Porque uno tiene que demostrar, digamos, con datos medibles lo que se va a alcanzar o lo que se alcanzó. ¿Por qué yo les pongo cantidad acá o acá? Bueno, porque depende de lo que nos hayamos propuesto, vamos a ver, digamos, vamos a especificar. Ejemplo, beneficiarios. 300 personas con discapacidad, verbo, participan de los centros de formación deportiva. Esto es un ejemplo del trabajo de un compañero. Entonces, si se fijan, la cantidad la especifico aquí, en los beneficiarios. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo, pero fíjense el orden, digamos, los elementos y cómo están ordenados y cómo queda formalmente un resultado esperado. Es decir, ¿qué es lo que se espera de este proyecto concretamente? ¿Sí? Bueno, que al finalizar el proyecto van a haber 300 personas con discapacidad participando de alguno de los centros, o sea, de alguna de las escuelas deportivas de este programa. Vamos a otro. Que el 10% de los estudiantes del profesorado de educación física están o estarán sensibilizados sobre el paradigma de la inclusión en el deporte. ¿Esto por qué? Porque se planteó un objetivo específico que tenía que ver con capacitar a distintos actores vinculados a la actividad física y al deporte para las personas con discapacidad, capacitarlos sobre la inclusión, sobre los derechos de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Por eso le pusimos paradigma de la inclusión. Fíjense, como objetivo, uno lo que se propone es que, bueno, de los estudiantes del profesorado, entre la Católica y el ISEF, serán, no sé, voy a decir un dato inventado, desconozco, pongámosle que son 1000 estudiantes, bueno, de esos 1000, el 10%, es decir, 100, deberían estar capacitados sobre el paradigma de la inclusión. Eso como resultado.
Vamos a las actividades, ¿sí? ¿Cómo se formulan las actividades? Bueno, vamos con, ¿se acuerdan el primer resultado? Que tenía que ver con aumentar, digamos, o sea, que 300 personas con discapacidad participen del centro de formación deportiva. Bueno, que es una de las acciones que yo debo realizar, es la difusión, ¿sí?, sobre la existencia de estos centros de formación deportiva, por ejemplo, en las escuelas de educación especial. Ahí tienen. Sustantivo en acción, difusión. El aspecto, o sea, dentro de la actividad concreta, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Son los centros de formación deportiva y los beneficiarios van a ser los alumnos de las escuelas de educación especial. ¿Sí? Beneficiarios, destinatarios. Vamos con otro ejemplo. Con esto que hablábamos recién de capacitar a los profes, a los estudiantes de los profesorados de educación física. Bueno, sustantivo en acción, capacitación. Aspecto a abordar, tiene que ver con el paradigma de la inclusión en el deporte. ¿Sí? El aspecto a abordar. Beneficiarios, estudiantes del profesorado de educación física. Beneficiarios, destinatarios. ¿Sí? Entonces, acá están los ejemplos. Lo mismo tienen que hacer ustedes pensándolo en sus propios proyectos o programas. Ahora los indicadores, que habíamos dicho que son estos parámetros para evaluar y ver efectivamente si se están cumpliendo o no, si se han cumplido o no los resultados y los objetivos, o en qué medida se han cumplido. ¿Sí? Esto también tiene su complejidad, pero bueno, acá vamos a hacer alguna mención. Mira. Tiempo, cantidad, verbo y el subcomponente o el componente. Vamos con ejemplos para que sea concreto. Tiempo. Yo tengo que indicar en qué momento del proyecto, ¿sí?, yo lo voy a evaluar. No es lo mismo decir que al finalizar el proyecto, que a los 3 meses de iniciar el proyecto, a los 6 meses de iniciar el proyecto. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver cómo queda. Al finalizar el proyecto, 300 personas con discapacidad están participando de los centros de formación deportiva. Es decir, que pongámosle que ustedes vienen de afuera, o que yo soy un evaluador, o que yo soy un funcionario que quiere ver qué pasó con este proyecto, o que yo soy el coordinador del proyecto y quiero ver efectivamente qué pasó. Bueno, yo inicialmente me propuse, ¿sí?, como resultado esperado, por eso era esperado, que 300 personas con discapacidad participen de los centros de formación deportiva. Entonces, ¿cuál es el indicador? Sí mismo tiene que ver con la cantidad de personas con discapacidad que participan, pero ¿cómo se redacta? Y bueno, así. Al finalizar el proyecto, 300 personas con discapacidad están participando de los centros de formación deportiva. Es decir, que yo voy a leer acá, entonces voy a decir, bueno, a ver, 300 personas deberían estar participando. ¿Cuántas hay? 200. Bueno, ¿se consiguió totalmente el resultado? No. ¿Se alcanzó el resultado? No. ¿Por qué? Bueno, y ahí es donde entra la parte de evaluación. Porque acá la evaluación no es una auditoría, no es un examen, sino que es una instancia de aprendizaje para reformular los objetivos, los resultados, las acciones. ¿Sí? Es una instancia, digamos, es parar la pelota y decir, bueno, a partir de acá, a ver, ¿qué hicimos? ¿Qué alcanzamos? ¿Qué no alcanzamos? ¿Por qué? Reformulemos. Porque generalmente a ver, errores frecuentes cuando uno, digamos, diseña o formula un proyecto. Se pone objetivos o resultados que la verdad que son inviables, ¿sí?, que son muy ambiciosos o que son a veces digamos, muy bajitos. Por temor a no cumplirlos. Entonces, bueno, o hay una serie de imprevistos, de situaciones que uno desconocía, entonces a partir ahora del conocimiento uno a lo mejor les doy un ejemplo, uno en un primer momento en este tipo de proyectos, vamos a usar del compañero, del Alberto, que me va a dejar, yo calculo, pero bueno, a lo mejor no es que esto haya pasado, pero lo que vamos a ejemplo. Sí, bueno, a lo mejor Alberto arrancó con los centros de formación deportiva. Y después se dio cuenta, a medida que iba iniciando el proyecto, que ya transcurrieron unos meses, que era necesario capacitar a distintos actores. O se dio cuenta que era necesario
en vez de trabajar sobre espacios públicos, ir y trabajar con los clubes que ya están funcionando en la zona. Entonces eso implica, bueno, un nuevo objetivo que tiene que ver con, digamos, ampliar la oferta dentro de los propios clubes que ya existen o están funcionando. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que la evaluación tiene que ver con esto, con una instancia de aprendizaje y de reformulación del proyecto para adelante, no con una auditoría de decir cumplió o no cumplió, listo, se da de baja el proyecto. No es eso. Los principales beneficiados en una evaluación son los propios coordinadores, los propios, digamos, actores que están ejecutando, digamos, que están gestionando el proyecto. Bueno, ahí íbamos con este ejemplo, vamos con otro. Tiempo, fíjense, a los 6 meses de iniciado el proyecto, al menos 5 plazas disponen de un playón para la realización de actividades deportivas. Por ejemplo, si yo me propongo no sé, coordino un programa o un proyecto municipal en Rawson, por decir, donde uno de los problemas tenía que ver con la accesibilidad o con el hecho de no disponer o con, digamos, eran insuficientes los lugares donde se podían llevar adelante este tipo de actividades. Bueno, me propuse una serie de objetivos y resultados en torno a contar con espacios acondicionados, digamos, para la práctica deportiva, accesibles, vamos a decir. No sé, que tengan una rampa, que tengan el playón, porque evidentemente una persona en silla de ruedas no puede desplazarse en cualquier lugar. Bueno, entonces uno de los objetivos tenía que ver con disponer de espacios o mejorar la accesibilidad a ciertos lugares, y uno de los resultados podría tener que ver con disponer de al menos 5 plazas, ¿sí?, acondicionadas o con algún tipo de instalación para la práctica de actividades deportivas. Bueno, ¿cuál sería el indicador concretamente? Y bueno, que a los 6 meses de iniciar el proyecto, al menos 5 plazas, fíjense, vamos a volver, tiempo, 6 meses, cantidad, 5 plazas, verbo, disponen, subcomponente de un playón para la realización de actividades deportivas. Estos son los ejemplos. Síganlos, ahí en el manual van a encontrar muchísimos ejemplos, van a encontrar tablas de verbos, de sustantivos, de adjetivos, para que ustedes los puedan ir formulando. Así que tengan en cuenta, si ustedes no tienen un proyecto, un programa concretamente, invéntenlo, no hay ningún problema. Lo que yo quiero ver acá es que ustedes lo formulen correctamente. Bueno, mucha suerte, espero sus trabajos.